Muy buenos días, mi amadas hermanas. Es un gusto nuevamente estar en medio de ustedes, trayendo otra enseñanza. Gracias por aceptarme en sus hogares. Quizá muchas no me conocen y por eso quiero decirles que mi nombre es Ligia Agüero y que estamos sirviendo en la República Dominicana. Vamos, antes de iniciar esta enseñanza, vamos a ponerla en la mano de nuestro Dios, para que sea Él el que dirija cada una de las palabras que salga de mi boca. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor por tu presencia y por tu gracia. Queremos Señor que tú nos acompañes en esta mañana a través de todo el recorrido que vamos a hacer de tu Santa Escritura. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú para este día quieres decirnos, Señor, a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo sea, Señor, el que revele todo, Padre. Gracias, mi Dios, por tu presencia divina. En el nombre de Cristo. Amén. Mi amadas hermanas, vamos a ir a Génesis 1:27 y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Génesis 1:27. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El título de la enseñanza que le traigo en esta mañana es Enfocadas y creadas. Toda mujer ha sido creada por Dios con unos atributos que solamente ella lo posee, solamente con el propósito para que pudiéramos cumplir ese llamado único que Él llama, que Él nos demanda a cada una de nosotras en particular. El significado bíblico de un llamado es una invitación de Dios hacia nosotras para hacer algo dentro del plan de Dios. Dios, hermana, tiene un plan para cada uno de nosotras y nosotras debemos saber, debemos indagar cuál es el propósito, cuál es el llamado que Dios tiene para ti y para mí. Dios le hizo un llamado a Abraham, a Moisés, a María, a Samuel y a otros más. Él le dio una misión para que cada uno de ellos pudieran cumplir. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos lo cumplieron a cabalidad. Pues así mismo, hermana, Dios espera que tú y yo cumplamos con el llamado que Él ha dispuesto para cada mujer. Le voy a hacer esta pregunta, me la voy a hacer yo también. ¿Sabe usted cuál es su llamado? ¿Sé yo cuál es mi llamado? ¿O todavía no lo sabemos, hermanas? Todavía no sabemos para qué estamos aquí. ¿Te has preguntado alguna vez quién soy? ¿Y para qué estoy aquí? Hermana, no creo que estamos aquí, en esta tierra, solamente para llenar un espacio. Siempre hay un propósito y tenemos que conocer ese llamado que Dios tiene para cada una de nosotras. Si eres hija de Dios, debe hacerte esta otra pregunta. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? ¿Estoy yo cumpliendo a cabalidad los distintos roles de mi vida por el cual Dios me hizo? Muchas de nosotras hemos vivido toda una vida sin saber cuál es nuestro propósito, sin un propósito, sin un norte, sin saber para qué estamos aquí y qué papel como mujer yo debo asumir.
a través de la palabra de Dios, vamos a conocer esta y todas las interrogantes que nos hemos hecho. Ahora, como mujer, Dios nos llama somos llamadas, hermana, primero, para reflejar su imagen. Tenemos que ir al principio de la creación, al libro de Génesis, conocer cuáles son esos propósitos por el cual fuimos nosotras creadas. Y si nos vamos al Génesis 1:26, ya leímos el 27, pero lo vamos a repetir. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nos creó para ser, hermana, portadora de su imagen. Qué precioso, pero a la vez, qué compromiso, mis hermanas, que nosotras somos portadoras de la imagen de Dios. La imagen de Dios significa las características propias de su persona, es decir, las cualidades de su carácter, que son las que nos capacitan a nosotras para acercarnos a Él y a los demás. Cuando pensamos en que somos hechas a la imagen de Dios, debemos pensar, hermana, valga la redundancia, en que cuando nosotras nos hacemos una imagen de alguien, podemos enumerar características de esa persona. Conociendo a Dios y quién Él es, los demás esperan, mi hermana, que nosotras actuemos, hablemos, reaccionemos como Él lo hace. Y si alguien observa mi vida, yo debo exhibir, hermana, una imagen parecida a la de mi Señor. Yo debo esforzarme, hermana, en exhibir en mis actos buenas conductas, amor, compasión, bondad, misericordia, mansedumbre, como la exhibe Dios en su trato con los demás, con los hijos de Él, pero también con sus criaturas. Eso, hermana, es reflejar la imagen de Dios. Hay una canción que dice, y en el lugar de abrirse la cortina, si alguien me admira, que vean la imagen de Dios. ¿Qué imagen tú y yo proyectamos a los demás? ¿Proyecto cualidades que son propias de Dios? ¿O proyecto cualidades que son mías propias? Nosotras debemos tener sumo cuidado con la imagen que nosotras estamos proyectando como mujeres de Dios. La imagen, hermana, es la identidad. La identidad, hermana, es un conjunto de rasgos propios de un individuo que los caracterizan frente a los demás. También han definido la identidad como una fuerza invisible que da forma de quienes somos, cómo nos vemos a nosotras mismas y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. La identidad, hermana, engloba quiénes somos en términos de nuestra personalidad, nuestros valores, nuestra creencia, nuestro interés,
nuestros roles, entre otros. Y algo que define en parte nuestra identidad es la influencia de nuestra familia de origen. Pero ahora, hermana, estamos en Cristo y es importante darnos cuenta de la necesidad de nosotras como hijas de Dios desarrollar una identidad propia y auténtica que nos defina a nosotras como nueva criatura, con principios y valores nuevos, que estén enfocados en los mandatos divinos y que como criatura nosotras debemos, hermana, cumplir a cabalidad. Nuestra identidad está en Cristo. Mi hermana, no está en la persona que yo era. Está conforme a la persona que yo soy ahora. Yo soy ahora una hija de Dios. Nuestra vida es transformada, hermana, a medida que nosotros contemplamos y admiramos la gloria de Cristo. Vamos a 2 de Corintios 3:18. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vivir, hermana, para la alabanza de su gloria es cumplir con sus mandatos y con sus propósitos, con el firme propósito de agradarle con nuestras palabras, con nuestra conducta, cómo reaccionamos, no solamente en la casa, sino en el trabajo, en la iglesia, en todo, hermana, debemos ser auténtica, portadora de su imagen. Es un compromiso hermoso que debemos, hermana, tenerlo muy en cuenta siempre, para no dar una imagen que no hable de que somos hija de Dios, portadora de su imagen. Somos llamadas también para cumplir su propósito de creación. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 18 al 24, dice la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ayuda idónea. Ayuda idónea, hermana, esta es la razón
razón por la que tú y yo estamos aquí. Esa es la razón por la cual Dios nos hizo. Es la razón de nuestra existencia según Dios. Cuando tú y yo somos ayuda idónea, no estamos, hermana, primeramente ayudando a nuestros esposos, no. Estamos ayudando primero a Dios porque estamos cumpliendo con el propósito de por qué Dios nos creó. Nos hizo con el propósito de hacerle compañía a ese hombre y ser ayuda idónea de aquel que Dios puso a gobernar toda la creación. Un varón, al varón. Dios te hizo, hermana, como el complemento perfecto y funcional para tu marido. Un hombre racional, hermana, necesita un complemento espiritual, un complemento emocional, un complemento afectiva. Y Dios nos ha capacitado a cada una de nosotras en esas áreas más que al hombre, con el propósito de que nosotros completáramos todo lo que a ese hombre le faltara. Dios nos ha seleccionado a ti y a mí para que cumpliéramos este mandato, hermana, en el matrimonio, y es ser la ayuda idónea para nuestro marido. Así que conocemos en esta mañana que esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Y no podemos olvidar que tenemos que ser la ayuda idónea del que nos ha de acompañar como esposo. En tercer lugar, somos llamadas a ser ayuda idónea, pero bajo sujeción. Ese es otro propósito que nosotros como esposa debemos cumplir, la sujeción. Y si nos vamos al libro de Efesios 5:22, dice la palabra, del 22 al 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Fue específico el Señor, en todo. Debemos sujetarnos a nuestros esposos por obediencia, hermana, a Dios. ¿Quieres tú obedecer a Dios? Se sujeta a tu esposo. Aquí vemos bien claro que el esposo recibe la posición de autoridad en el matrimonio como un orden establecido por Dios. Si como creyente yo vivo, hermana, una vida de sujeción a Cristo y yo permito que Cristo sea el que gobierne mi vida, se me hará más fácil yo sujetarme a ese marido. Yo cumplir ese mandato de sujeción se me va a hacer más fácil. Las esposas que no se someten al señorío de Cristo y no pasan tiempo en la palabra de Dios van a tener conflicto en el matrimonio porque no se van a sujetar al esposo por temor. Y si nos vamos a 1 de Pedro 3:6, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. No hay amenaza para sujetarnos
a nuestro marido, hermana. Sáquese eso de la cabeza. Si hacemos las cosas como Dios manda, no hay amenaza. La sumisión, hermana, en poca ocasión será un problema en un matrimonio donde ambos esposos mantienen una buena relación con Cristo en sujeción a Él. Ahora, hermana, el problema viene cuando uno o ambos no tienen una buena relación con Cristo. Ahí es que viene el problema. Ahí es que vienen los conflictos, mi hermana. Cuando me casé, no estaba en mis planes, hermana, someterme a mi esposo. Yo no contemplaba eso. Aún yo era cristiana y sabía lo que la palabra de Dios me demandaba acerca de la sujeción. No estaba en mis planes. Yo no quería perder mi identidad, aquella que había formado a través de ver a una madre sujeta a un esposo y ver a ese esposo, mi papá, no valorar esa sumisión, aunque mis padres en ese momento no eran creyentes. Por eso yo tenía esa identidad ya formada de ver a una madre maltratada aún siendo sujeta. Y yo decía, si me sujeto, me van a pisotear como mi mamá. Pero estamos en Cristo, hermana. Tenemos que tener una nueva visión. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y tenemos que obedecer lo que dice, hermana, la palabra de Dios. Ya hemos hablado acerca de que cuando estamos en Cristo, nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja identidad aprendida y heredada del hogar de origen, debe quedar atrás, hermana. No podemos volver allá. Debe quedar atrás para dar paso a una nueva identidad en Cristo y tener un hogar, hermana, digna de una hija de Dios. Hermana, hasta que yo no aprendí a sujetarme a mi esposo, aún era un hogar cuando él era pastor y yo la esposa del pastor, no fue un hogar digno de Cristo. Eso tiene mucho valor, la sujeción en un hogar. El que tú no te sometas a tu esposo es un engaño de Satanás para que tú y yo no cumplamos con el propósito de Dios que Él nos ha dado a nosotras como esposa y que no valoremos, hermana, el liderazgo espiritual dado por Dios a nuestro esposo. Cuando tú, hermana, cuando yo no me someto a mi esposo, tu esposo, mi esposo, no van a poder, hermana, cumplir con el rol de liderazgo espiritual en el hogar. No lo va a poder cumplir, porque nosotras somos, ¿qué, hermana? Ayuda idónea. Y si nosotros en esa área no lo ayudamos, lo desayudamos, ¿qué va a pasar? Va a haber un caos. El hombre, hermana, puede buscar el parecer de la esposa en asuntos que atañen a la familia, pero las decisiones finales son responsabilidad del esposo, porque él es el responsable de la familia ante Dios. Tú y yo no somos la llamada, hermana, a tener la última palabra. Aunque tú no estés de acuerdo, hermana, no somos la llamada a tener la última palabra en el hogar. Dios quiere, hermana, cumplir el propósito en cada una de nosotras. Solo falta que nosotras seamos obedientes, fieles. Cuando en tu hogar tu esposo tome una decisión que tú crees que no es la mejor, hermana,
porque puede pasar y ha pasado eso. No comience a pulsar, a ver quién gana con tu esposo. Hermana, ponte a orar, que sea el Señor que cambie esa decisión en la mente de tu esposo. Tú no vas a poder, hermana, jamás nosotros podemos hacerlo. En cuarto lugar, nosotras somos llamadas a criar la herencia de Jehová. Hermana, debemos enfocarnos más en estos tiempos malos y peligrosos a criar la herencia de Jehová. El mundo de una madre debe girar alrededor de su hogar, no de su trabajo, no de sus amistades, no de sus gustos, no de lo que ella quiere lograr para ser exitosa en esta tierra. Una madre de verdad no debe girar alrededor, su vida no debe girar alrededor de sus propios deseos y anhelos. En el libro Una familia conforme al corazón de Dios, encontré algo que me llamó mucho la atención y quiero compartirle un párrafo. Y dice así: necesitamos que los padres vuelvan al hogar, que estén allí, no solo de cuerpo presente, sino de todo corazón, entendiendo que es el lugar donde Dios quiere que tú y yo cumplamos el gran llamado de nuestra vida, que es el Padre. Hermanas, cuando tú y yo abandonamos, cuando tú y yo descuidamos el propósito que Dios tiene para con nosotros como madre, toda la familia va a padecer las consecuencias. La mayor influencia de una mujer se manifiesta a través de sus hijos, o para bien o para mal. La influencia para bien de una abuela Loida y una madre Eunice a su hijo Timoteo tiene un valor incalculable y va a facilitar que cuando Dios ande buscando a alguien para que le sirva, lo va a encontrar en hijos criados por madres piadosas, como lo fue Timoteo. Y aquí en 2 de Timoteo 1, del versículo 3, dice al 5, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso ese pasaje, cuando Dios quiera buscar a alguien para tomarlo para su obra, lo va a buscar en hijos respetuosos, obedientes a su palabra, instruido por su madre. Pero lamentablemente una madre puede ser también una influencia negativa para sus hijos. Y si nos vamos al libro de Crónica 22, Crónica 22, segunda de Crónica, 22, 2 y 3 dice: cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre
fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase, dice la palabra, impíamente. ¡Wow! Increíble, hermana. Lo dice la palabra. Para que nosotras, hermanas, no cometamos esos errores. Por eso están en la palabra de Dios eso, para que nosotras, como madres ahora, podamos ir a la palabra y ver lo que es de bien para nuestros hijos y ver lo que no se debe. Ocosía era el hijo menor y tuvo una mala influencia de su propia madre. Su madre lo hizo que él actuara impíamente. La influencia que podemos tener en los hijos es debido a que Dios te pide, hermana, a ti y a mí, que seamos, ¿qué dice la palabra en Tito? Cuidadosa del hogar. Dios te manda a ti como madre a que sea cuidadosa de tu hogar. Pero cuidadosa de su hogar no es solamente todo en orden, todo bonito, ropa limpia. Eso significa más que eso. Significa tener esa espiritualidad, esos consejos de la palabra a esos hijos. Un ambiente, hermana, espiritual. La madre influye más que el padre debido a su constante presencia en el hogar. Pero la influencia de una madre, hermana, en sus hijos va a depende mucho de la influencia de Dios en la vida de esa madre. Va a depender mucho. Pero te digo algo, si tú no permaneces lo suficientemente en tu hogar, tú no podrás ser esa influencia para tus hijos mientras ellos crecen. Hay un escrito acerca de los hijos que me encanta porque encierra una gran verdad. Y ese escrito se titula, porque los hijos no esperan. Hermanas, los hijos van a crecer. Van a crecer, hermana, de tal manera que tú no lo puedes evitar. Tus hijos no van a esperar que tú tomes el tiempo para estar con ellos, formándolo en la palabra de Dios, en los buenos modales, en las buenas convivencias, para que sean para la gloria de Dios. Ellos no van a esperar eso. Hermana, hoy es el tiempo de entrenarlo, de velar, no mañana. No se crea sus propias mentiras de que todavía están muy pequeñitos y pueden esperar. Hermana, ellos no van a esperarte. Ellos no van a esperar a que tú y yo seamos obedientes a los propósitos que Dios nos ha asignado a nosotras como madre. Ellos no pueden esperar. Nuestros hijos, hermana, no esperan. El tiempo es corto y llegarán los días en que se encontrará con la cruda realidad de que sus hijos no pudieron esperar más, mi hermana, y crecieron. Quizá alguna de las que está escuchando esta enseñanza, quizá le pasó eso, que cuando vino a darse cuenta ya sus hijos habían crecido y no había podido formar la imagen de Cristo desde su temprana edad en su vida. No hay nada en la Biblia que diga que está prohibido a la mujer que trabaje, que salga de la casa, siempre y cuando la prioridad sea su hogar, su esposo y sus hijos. La mujer de Proverbio dice la palabra que ella trabajaba con sus manos, que ella salía de la casa a hacer negocio. Salía, pero ella siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en el ámbito
de su hogar. Ella siempre estaba presente y vigilante. Proverbio 31:28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Quiere que al final de tu jornada en esta tierra tu marido y tus hijos te alaben? Te alaben por los roles cumplidos con responsabilidad que el Señor te encargó, mi hermana. Quiera el Señor que nosotros podamos pensar, reflexionar acerca de cómo estamos dirigiendo a esos tesoros que el Señor nos prestó y nos encargó. Salmo 127:3 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vamos a reflexionar en cuidar esa herencia de Jehová. Quinto lugar, llamada a capacitar a otras. Las mujeres piadosas con experiencia, hermana, generalmente son excelente maestra. Y la responsabilidad de enseñar a la más joven la tenemos nosotras. Dice Tito 2:3-5, dice que los ancianos sean sobrios. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice primero amar y luego dice amar a su marido y a sus hijos y luego dice a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena. El apóstol Pablo detalla cada aspecto en que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes, por sus experiencias, hermanas, por su principio piadoso que ya se han forjado en su vida. El asunto está en que hoy en día las más jóvenes creen que las ancianas no tienen que enseñarle nada, porque ellas saben lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, y no permiten que las ancianas les enseñen, porque ellas dicen, estamos en otro tiempo, y las cosas no funcionan como antes, porque estamos en otro tiempo. Pues a ti, joven casada, te digo que no, que eso no es así, porque eso lo dice la palabra de Dios, y la palabra y Dios nunca cambiarán, nunca cambian, siempre la misma, siempre pasa la misma cosa. Así, hermana, que si tú eres una madre joven, Dios quiere que tú te dejes aconsejar. Porque las jóvenes de ahora no quieren que le aconsejen. Creen que ellas se la saben toda y eso no es así. Las experiencias tienen mucho valor. Deben dejarse guiar espiritualmente por las que tienen experiencia. Te conviene, hermana, joven casada, que tú tomes este consejo y lo ponga en práctica, que le obedezca para que te vaya bien a ti y a tu familia y pueda glorificar a Dios, dejando un legado de bien
a tu familia, a tu descendencia y a la generación de nuevas madres y esposas que vienen atrás. Todo esto, llamados que hemos compartido en esta mañana, son importantes para Dios. Son importantes. Dios quiere que tú y yo lo cumplamos, hermana. Para terminar esta enseñanza, me voy a enfocar en el llamado de ser madre. Como madre responsable de cuidar una heredad que no es mía, que le pertenece al Señor y que yo debo dar cuenta por cada uno de los hijos que Dios me prestó, yo quiero compartirle parte del hermoso escrito que se titula Hoy es el tiempo. Cuando lo vea labrarse un futuro en la universidad y en la vida, entonces será para mí el tiempo de trabajar fuera de casa, de dedicarme a todo lo bello y útil que he postergado durante tantos años. Entonces será mi tiempo. Yo sí puedo esperar. Habrá un tiempo para mirar hacia atrás y ver que los años de madre no fueron desperdiciados, para verlo un hombre formado, íntegro y sirviendo a los demás, para verlo disfrutar gracias a todos los tiempos que no dejé escapar, para afirmar sin equivocarme que cada momento de su vida fue importante para mí, para reconocer sin dolor que no hay carrera mejor, ni trabajo más remunerado, ni tarea más urgente que al de aceptar con alegría la gracia de ser madre. Entonces recogeré el fruto de haber respetado los tiempos de mis vástagos, de haber postergado los míos, de haber sido consciente de que esos tiempos eran breves y de no haberlos hecho esperar. Hermana, habrá un tiempo para ti, pero en este momento el tiempo es para tu hogar, para tu esposo, para tus hijos, para que sea un hogar que sea para la gloria de Dios. Vamos a orar, mis hermanas, para terminar con esta enseñanza en esta mañana. Amante Dios, estamos agradecidas de ti, porque tú has dejado tu palabra para que hoy nosotras vivamos a través de esa enseñanza que tú nos has dejado. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, nuestro ayudador, nuestro Salvador, porque si acudimos a ti, Señor, nosotras vamos a cumplir eficientemente cada uno de esos roles que tú nos has dado como mujer. Gracias por ser mujer, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia para con cada una de nosotras. Queremos, Señor, enfocarnos. Que tú nos ayudes, Padre, a enfocarnos en lo que es nuestra responsabilidad para poder cumplir el propósito de que tú nos tienes aquí. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. El Señor me la bendiga, mis hermanas.